Presidente de la Fundación, don Santiago de Quiroga, diputada y exministra querida Ana Pastor, senadores, presidente y portavoces de la Comisión de Sanidad del Senado que nos acompañan, secretario de Estado de Sanidad, señor Padilla, catedrático de Medicina Preventiva y Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, don Ángel Gil, presidentes, directores, medios de comunicación, resto de autoridades, muy buenos días. Muy buenos días y, sinceramente, sean bienvenidos a esta jornada que lleva por nombre Pandemias, preparación y respuesta ante futuros retos. Sin más dilación, cedo la palabra al presidente de la Fundación, en este caso Fundamed, Santiago de Quiroga Bouzo, y le cedo la palabra para que intervenga. Excelentísimo señor don Pedro Rollán, presidente del Senado, excelentísimo señor don Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, excelentísima señora Ana Pastor, diputada y exministra de Sanidad, excelentísima señora San Martín, presidenta de la Comisión de Sanidad, excelentísimo señor Enrique Ruiz Escudero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, excelentísimo señor don Kilian Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, excelentísimos señores diputados y senadores, señores directores generales autonómicos de Murcia y Extremadura, presidentes, directores generales y representantes de las compañías, presidentes y representantes de las sociedades científicas aquí presentes. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada sobre pandemias que convocamos en el Senado de España con un significado especial y que organizamos desde Fundamed con la participación activa de responsables políticos sanitarios, las sociedades científicas y las compañías más directamente implicadas en la prevención y respuesta ante emergencias infecciosas globales. Me van a permitir que comience mi intervención dando las gracias a todos los intervinientes en este acto, porque representan al ámbito político, asistencial y empresarial, ámbitos esenciales en la lucha contra la reciente pandemia de COVID-19, pero que también son las personas adecuadas para hablar del futuro de las amenazas pandémicas. Y confío que estén de acuerdo en un hecho innegable, y es que la pandemia de COVID-19 de 2020 nos cogió por sorpresa. Fue un golpe inesperado que nos puso a prueba en todos los aspectos, desde la salud pública hasta la economía, y que afectó nuestro modo de vida como solo lo hacen las grandes catástrofes mundiales, como una guerra. Sin embargo, en los últimos meses asistimos a una preocupación global porque parece que hemos olvidado nuestras promesas de estar preparados para futuras pandemias. En medio del caos y la incertidumbre en 2020 hubo un consenso generalizado de que debíamos aprender de esa experiencia y tomar medidas para evitar que algo similar vuelva a suceder. La Subcomisión de Sanidad para la Reconstrucción y Resiliencia del Sistema Nacional de Salud del Congreso de los Diputados acordó una completa lista de medidas con una amplia mayoría parlamentaria. Pero 4 años después, ¿estamos realmente haciendo lo comprometido? La respuesta parece ser un rotundo no. La OMS alertó hace escasas semanas de que estamos olvidando que una nueva pandemia aparecerá. También destacados responsables de salud pública, reunidos a mitad de 2023 en el 7º Foro de Salud Pública promovido por Fundamed y GSK, destacaron que España no está avanzando en la prevención necesaria ante una probable pandemia. Más recientemente, durante el pasado mes de marzo, expertos y expertas nacionales e internacionales han mostrado en 2 reuniones de Málaga y Valencia que estamos aún lejos de la preparación necesaria y la concretan en estos puntos que es preciso abordar sin demora. 1. Vigilancia y seguimiento de potenciales patógenos de manera eficaz y coordinada a nivel local, regional y global. 2. Preparar ahora marcos regulatorios y acuerdos para el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos, incluyendo su producción a gran escala. Y 3. Dotar de medios y recursos al sistema sanitario, procedimientos, protocolos y planes que faciliten la toma de decisiones, la coordinación y la gestión durante el potencial brote, epidemia o posible pandemia. El tiempo para prepararse es ahora. Las lecciones aprendidas se están desvaneciendo rápidamente de nuestra memoria colectiva. Decía Albert Einstein que nada sucede hasta que algo no empieza a moverse. Algunas de las carencias se evidencian en múltiples aspectos. Los sistemas de salud autonómicos siguen estando sobrecargados e infrafinanciados. Faltan procesos y mecanismos para la gobernanza, y la falta de coordinación y cooperación entre los países denunciada por la OMS es preocupante y en nuestro país resulta alarmante. Es preciso redoblar esfuerzos de inversión en investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos, dialogar y acordar mecanismos para que la investigación sea aún más rápida, ágil y diversificada.
Obtuvimos avances en 2020 y 2021 en un tiempo récord con tratamientos y vacunas contra la COVID-19, pero no fue hasta casi un año después del comienzo de la pandemia que el plan de vacunación avanzó a gran escala. Necesitamos aclarar cómo gestionaremos procesos, autorizaciones, expedientes para afrontar cualquier nueva amenaza que pueda surgir y saber qué organismo coordinará y evaluará nuestro nivel de preparación y desempeño. Además, es fundamental fortalecer los sistemas de vigilancia y de detección temprana de enfermedades infecciosas. La capacidad de identificar y contener rápidamente brotes epidémicos es crucial para evitar que se conviertan en pandemias a gran escala o que puedan provocar muchos contagios por no tomar medidas cuando había que tomarlas. En abril de 2024, en la actualidad, no tenemos aún una agencia estatal de salud pública, aunque ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros del pasado enero y con 13 años de retraso, como afirmaba el secretario de Estado de Sanidad aquí presente. Y aprovecho para dar las gracias por impulsar de nuevo esa agencia estatal. Sería preciso que esta agencia contara con los recursos y capacidades suficientes y también contar con los consensos necesarios que lo hagan posible. En resumen y termino, no nos podemos permitir olvidar las promesas de la sociedad, especialmente las promesas de algunos de los que les precedieron, y fallar en la preparación para el futuro. Desde Fundamed esperamos que esta jornada sea un espacio para reflexionar, debatir y concretar soluciones a la necesaria preparación. La sociedad espera un ejercicio de autocrítica y evitar triunfalismos enarbolados por quienes fueron ocasionales responsables políticos durante unos meses para pasar el relevo y las decisiones a los que vinieron después. Pero ninguno de los aquí presentes debe responder ante la falta de avances de otros. Los aquí presentes son solo responsables de lo que harán en relación a lo que hoy nos reúne a partir de ahora, de su compromiso y de su capacidad. Miremos al futuro, sean ustedes la guía de la preparación ante la futura pandemia y avancen en los consensos necesarios. En las manos de los aquí presentes está proteger nuestras economías, nuestras vidas y nuestro futuro ante la próxima pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. A continuación toma la palabra el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, don Ángel Gil de Miguel. Bien, muchísimas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, senadores, autoridades. Yo soy muy poquito protocolario, lo saben, y por eso siempre voy detrás de Santiago y me evito. Le haya hecho todo ese agradecimiento a todas las personas que nos acompañáis. Muchos ya nos conocemos y evidentemente pues hago un agradecimiento y una presentación un poquito más informal. Durante la pandemia y al inicio y durante todos estos años, la salud pública ha sido el eje fundamental, ¿no?, que ha estado ahí de alguna manera vertebrando toda esta situación. Todos los organismos nacionales e internacionales entienden cómo debe actuar la salud pública y la implicación que tiene con las administraciones públicas. Y gracias, evidentemente, a su actuación y gracias a la implicación de la sociedad, de alguna manera todo esto se ha logrado. Decía la OMS que, en el fondo, la salud pública es un arte de prevenir, pero que la tiene que hacer de forma coordinada con la sociedad. Y eso quizás es lo que hemos podido visualizar y visibilizar más durante la pandemia. La salud pública tiene una serie de ejes esenciales y luego el presidente de la sociedad seguro que insiste más sobre ellos, ¿no? Es la epidemiología y es la vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica que se hace de una forma espléndida en nuestro país, en todas las comunidades autónomas y en nuestro Centro Nacional de Epidemiología, pero que hay que reforzar, que hay que dotar de recursos materiales y humanos para que estén realmente alertas y para que nos protejan de esas posibles alarmas que pueden venir en el futuro. Y una implicación en la administración sanitaria. En la administración sanitaria hay mucha presencia de profesionales de la medicina preventiva y salud pública y eso permite, evidentemente, y ayuda a que esa toma de decisiones sea de alguna manera más acertada o mejor. Tenemos la medicina preventiva en sí misma, ¿no?, que está presente en los hospitales y que cada vez está más implicada y más relacionada con el resto de especialidades médicas. Lo está aquí tenemos la presencia de enfermedades infecciosas y microbiología clínica, con urgencias, evidentemente la Asociación Española de Vacunología, que tiene una visión tremendamente global de toda esta situación. Tenemos un aspecto que también es muy poco conocido y poco visibilizado, pero que está presente tanto en las comunidades autónomas como en el Ministerio, y es la implicación en la salud ambiental. Esa salud ambiental que está muy vinculada con lo que ahora llamamos One Health, pero que llevaba ahí años. Ahora lo visibilizamos más, pero lo que tenemos que hacer es que no sea una nube y que no sea humo y que realmente actuemos dirigidos hacia esa salud ambiental y también la salud laboral. Está centrada, evidentemente,
en la educación para la salud y en la promoción de la salud. Tenemos que actuar en esos 4 ejes, siempre hemos dicho 3, pero esos 4 ejes que tiene la medicina preventiva. Prevención primaria antes de que aparezca la enfermedad, prevención secundaria para hacer diagnóstico precoz y tratamiento precoz de las enfermedades, prevención terciaria para, evidentemente, evitar secuelas que pueda producir la enfermedad, pero también prevención cuaternaria. En esa prevención cuaternaria tenemos una especialidad médica y un grupo de trabajadores en la sanidad que es esencial, que es la medicina familiar y comunitaria, que está atendiendo a nuestra población mayor, que está atendiendo ese problema del paciente pluripatológico, polimedicado, y que están haciendo algo increíble, aparte de eso, aparte de atender a todo ese sector de la población. Están llevando a cabo una herramienta que nos sonará raro, que es la de prescripción. Es decir, a veces tenemos que quitar medicación a nuestra gente mayor. Les metemos medicamentos y cada vez tenemos más. Recientemente, una buena colega, la doctora Isabel del Cura, que es profesora titular de nuestra universidad, planteaba cómo teníamos pacientes, por ejemplo, una paciente con 78 años que tiene osteoartritis, osteoporosis, EPOC, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, toma 12 medicamentos, lo toma en 19 dosis y en 5 veces al día. Evidentemente, esa es nuestra situación. Personas mayores que además se van a ver tremendamente vulnerables ante la presencia de pandemias y que llenarán las urgencias de los hospitales y, como decía hace un momento el doctor Juan Armengol, se morían según entraban en la urgencia. Yo creo que esta es un poco la situación que tenemos. Esto no es que vaya a pasar, es que posiblemente pasará. Y lo que tenemos que hacer es tomar nota de todo lo que hemos aprendido durante estos años para que cuando llegue, evidentemente, estemos mejor preparados que nunca. En definitiva, la medicina preventiva, pues esta capacidad de modificar las condiciones de las personas, toma estas medidas de prevención, de protección y de promoción de la salud, pero evidentemente también lo hace bajo un principio fundamental que contempla nuestra Ley General de Sanidad, que es ese principio de equidad. Y los ciudadanos españoles, vivan en La Palma, vivan en Villa Valverde de la Vera o donde vivan, evidentemente tienen que saber que tienen que tener y que tienen esa vigilancia de la salud de la población y que los políticos estáis velando por ello. La industria farmacéutica tendrá que trabajar con la transparencia que se requiere para que eso sea así y las sociedades científicas y los profesionales sanitarios estaremos dispuestos a arrimar siempre todo nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo para que eso sea así. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Me corresponde protocolariamente realizar o dirigir unas palabras a modo de inauguración. Parece muy lejano y ya casi forma parte de un recuerdo muy pretérito, pero fue hace bien poco tiempo, cuando en febrero del 2020 comenzaron a detectarse los primeros casos de COVID-19 en España. Desde aquel día y hasta el 30 de junio del 2023 se contabilizaron más de 121.000 fallecidos solo en España y más de 13,9 millones de contagios. Las dimensiones y todo lo que hay detrás de estas cifras son absolutamente escalofriantes. En el mundo, según cifras oficiales, el coronavirus provocó más de 6,8 millones de muertos y más de 600 millones de casos. Posiblemente incluso la cifra real de fallecidos y de contagiados incluso pueda ser superior. Ha sido sin duda una de las pandemias más letales a las que se ha enfrentado la humanidad. La cifra de fallecidos y contagiados podría incluso haber sido mayor si no hubiera sido gracias a la labor de los sanitarios, del personal de emergencias, de las empresas farmacéuticas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la sociedad civil en su conjunto, que hay que reconocer que dieron lo mejor de sí mismos para combatir esta pandemia. Por ello, permítanme que mis primeras palabras sean de reconocimiento en mayúsculas, hacia todos y cada uno de los profesionales, así como también un sentido recuerdo hacia todos aquellos que fallecieron a consecuencia del coronavirus. Siempre estarán presentes en nuestra memoria, la sociedad y la historia siempre reconocerán la gran labor que realizaron.
También quiero resaltar el importante, el trascendental papel que tuvieron las vacunas para superar la pandemia. Gracias a ellas y a pesar, y lo digo con rotundidad, de algunos ataques infundados que tuvieron, se consiguió vencer a la COVID. En este sentido, hago un reconocimiento público a todos aquellos que intervinieron en el desarrollo, en la producción y en la distribución de las vacunas, puesto que consiguieron acortar los plazos a los mínimos posibles en un contexto internacional extraordinariamente tensionado y responder así, de esta forma, a una crisis sanitaria global. Una vez que ha pasado el COVID-19, la pregunta que nos hacemos es si habrá, no es si habrá una nueva pandemia, cómo será, sino cuándo tendrá lugar. Y lo más importante, si estamos lo suficientemente preparados para afrontarla, como comentaba Santiago y como también reflexionaba Ángel. No sabemos cuándo será, pero lo que sí que parece claro, y así lo afirman numerosos expertos e instituciones sanitarias, es que en los próximos años podríamos sufrir una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud también alertó a principios de este año de la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal que el COVID-19. El Consejo Interterritorial de Salud advirtió en su informe presentado en diciembre del 2023 que no solo es posible, sino probable que a corto o a medio plazo haya una nueva pandemia causada por un virus respiratorio de alta gravedad. Diferentes factores como la globalización, el cambio climático al que Ángel hacía referencia, la pérdida de diversidad, pueden favorecer que ese nuevo virus salte a los humanos y se expanda rápidamente, tal y como sucedió con la COVID-19. Por ello, la OMS ha solicitado a los 194 países miembros que firmen un primer acuerdo mundial sobre pandemias que podrá ver la luz en la Asamblea Mundial de la Salud, que está prevista para finales de mayo. Este acuerdo, este importante y necesario acuerdo, permitirá sentar las bases de la cooperación internacional sobre prevención, preparación y respuestas de pandemias tras la experiencia vivida de la COVID-19, como resaltaba Santiago en sus palabras. En palabras del director general de la OMS, cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa. Por este motivo, desde las instituciones debemos instar a los gobiernos a que aceleren los trabajos para afrontar la próxima pandemia, a que aprovisionen los materiales que sean necesarios y que elaboren planes de contingencia, así como las modificaciones legislativas que sean necesarias para dar una rápida y eficaz respuesta. No vale dejar los deberes para el último momento, no cabe lugar para las improvisaciones. Tampoco desaprovechar ni olvidar todo el conocimiento que se ha adquirido con la COVID-19, con sosiego, con la necesaria autocrítica, con constancia y alejados ya de la máxima tensión sanitaria que provocó esta pandemia, se debe avanzar en la elaboración de estos planes. Hay asuntos de interés general que deberían ser de máxima prioridad política. En 2022, el Gobierno planteó la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública para preparar a España frente a próximas pandemias y amenazas para la salud. El 30 de enero del 2024, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, con lo que se daba inicio a la tramitación parlamentaria de la misma. Insto, como es el deseo de la mayoría de los españoles, a que esta ley cuente con el mayor consenso posible entre los principales partidos políticos y los gobiernos autonómicos, que haya un diálogo y un debate que sea productivo entre la clase política, la sociedad civil y la comunidad sanitaria, y que esta norma se pueda aprobar a la mayor brevedad posible. También está pendiente la elaboración y aprobación de la Ley de Pandemias a nivel nacional. Es otra de las grandes cuestiones que tiene España en materia de salud en estos momentos. Estas leyes deben dar respuesta al modelo que se implementará para hacer frente a una nueva pandemia, si centralizado o el llamado cogobernanza entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos. Por otra parte, los países que conforman la OMS están trabajando conjuntamente en un instrumento mundial cuya finalidad es ofrecer
una mejor protección de las personas frente a las futuras pandemias. La Unión Europea aprobó en verano del 2023 una hoja de ruta para afrontar posibles pandemias en el futuro y mejorar el sistema sanitario europeo. Debemos recordar que gracias a la intermediación de la Unión Europea, los países miembros pudimos disponer de vacunas contra la COVID-19 antes que muchos otros países en el mundo. La Unión Europea es consciente de que también debe prepararse para estos futuros desafíos y reforzar aún más los mecanismos de cooperación entre los países miembros. En los últimos meses ha aprobado una serie de medidas para proteger a los profesionales sanitarios, reforzar la investigación y crear un sector farmacéutico más competitivo a la mayor brevedad. También debo hacer referencia a la necesaria, conveniente, oportuna y acertada colaboración público-privada. Fue esencial para erradicar la COVID-19 y también será esencial para la preparación y dar respuesta a las futuras pandemias y emergencias sanitarias. Por ello, jornadas y foros como lo que tienen lugar en el día de hoy bajo el título Pandemias, preparación y respuesta ante futuros retos, cobran especial importancia para volver a insistir y recordar la necesidad que tenemos de prepararnos para afrontar próximos desafíos en materia sanitaria. Así se producirá un interesante y constructivo debate, y se hará hoy, y se hará en el Senado, sobre el aprendizaje y propuestas futuras, sobre respuestas y controversias en torno a la pandemia de la COVID-19 y propuestas para la preparación ante emergencias sanitarias, entre otras. Contará con la participación de expertos de primer nivel y personalidades políticas como las que ya se han citado, la exministra Ana Pastor, del propio secretario de Estado de Sanidad, de la presidenta de la Comisión de Sanidad, Mar San Martín, o los portavoces de la misma, Enrique Ruiz Escudero y Kilian Sánchez, entre otros. Las conclusiones, las necesarias conclusiones que se alcancen, se van a recoger en un documento que la organización pondrá a disposición de la Cámara Alta. Finalizo como comencé, dando un agradecimiento en mayúsculas a la labor de todas las personas que han colaborado en la organización de esta jornada, en especial a los trabajadores de la Cámara, así como agradecer a Fundamed que haya elegido el Senado para llevar a cabo esta primera edición de estas importantes y necesarias jornadas. Y permítanme concluir con una reflexión. En la salud de todos reside la salud de cada uno. En la preparación de todos reside la seguridad de cada uno. Recordemos que cada paso que debemos dar hacia la preparación y la prevención no es solo un paso hacia la protección de nuestra propia salud, sino también un paso hacia la protección de la salud de nuestras comunidades, de nuestra nación, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Finalizo reiterando mi felicitación, mi agradecimiento, deseando que este provechoso y fructífero debate se recoja en ese documento, que sea objeto también de estudio y de análisis, porque la pregunta no es si habrá o no habrá una nueva pandemia, sino cuándo tendrá lugar la misma. Muchísimas gracias.